Buenas noches, mi nombre es Claudia Espejo González, soy abogada de profesión y a continuación les voy a hacer referencia respecto a la literatura que nos ha brindado el docente en el diplomado en Organización y Administración Pedagógica del Aula sobre el libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Esta literatura ha sido escrita por Edgar Morin, un filósofo francés muy reconocido, y sus grandes aportes dentro de la filosofía y dentro de la pedagogía han sido relevantes, toda vez que él ha desarrollado métodos complejos de pensar de la experiencia humana. Dentro de su filosofía, en términos generales, la mente humana no existe sin cerebro y tampoco sin tradición. Dentro de esta tradición está la cultura, las diversas formas de pensar y los saberes de ciertas agrupaciones sociales, y además se encuentra el tema de la condición biológica como un factor influyente dentro de la forma y la conducta del ser humano. En ese sentido, dentro de este libro les voy a dar una explicación breve referente al capítulo 3, que nos señala y que nos da referencia a la condición humana como tal. La educación debe centrarse en la condición humana. Debemos interrogar nuestra condición para saber cuál es nuestra situación en el mundo. El estudio del ser humano se ha convertido en un estudio complejo. La educación del futuro requiere integrar conocimientos provenientes de diversas ciencias, tanto sociales como naturales, lo que le van a permitir entender la complejidad de la condición del ser humano en sus diversas y múltiples dimensiones. El ser humano se encuentra dentro y fuera a la vez de la naturaleza. En ese aspecto podemos señalar que nuestro universo es un gigantesco cosmos en expansión constante, compuesto por galaxias, evidentemente, estrellas y partículas cargadas de energía, que tienen origen desde hace miles de años. Esto quiere decir que nuestro pensamiento al día de hoy ha abandonado la ortodoxa y antigua idea de que el universo es uniforme, de que el universo sigue una conducta particular y no constante, es decir, no evoluciona. Se ha abandonado esta idea, ya que actualmente muchos filósofos en pedagogía, en sociología, están incrementando y están impulsando ideas de crecimiento y de evolución de la condición del ser humano. Si bien somos parte del universo, nuestro planeta está marginado, ya que se autoprodujo dependiendo del Sol. Por ello nos caracterizamos como seres humanos por ser seres cósmicos y terrestres. Ahora bien, Edgar Morin nos hace referencia a que la condición del ser humano está compuesta por dos caminos, tanto la animalidad como la humanidad. El desarrollo del ser humano desde su primitividad demuestra que está compuesto de un principio psicosociocultural y biofísico, es decir, que somos resultado del cosmos y de la naturaleza. Sin embargo, en muchas ocasiones nuestra racionalidad y conciencia nos llega a separar de este universo. A su vez, el ser humano se caracteriza por ser un ser biológico, pero además cultural, ya que la cultura es parte de la esencia misma del ser humano, y esto permite que el ser humano no sea un primate más. La cultura hace que el ser humano viva dentro de unas normas y unos reglamentos que regulen su comportamiento. Es decir, no hay cultura sin cerebro humano y no hay mente sin cultura. Edgar Morin nos hace referencia a que existe entonces una relación entre cerebro, mente y cultura. Dentro del compendio de este filósofo, él ha señalado un sinfín de autores, entre ellos a Maclean, el cual señala que el cerebro está integrado por tres particularidades. La primera, el paleoncéfalo, el cual almacena los múltiples impulsos de la condición humana. El mesocéfalo, que integra la memoria y la afectividad, y el córtex, que comprenden las habilidades analíticas y las habilidades lógicas. Por lo tanto, el ser humano es un complejo
elemento en la naturaleza para entenderlo en su totalidad y en todas sus dimensiones. Porque el ser humano además es dentro de sí y en su foro interior tiene elementos tanto de impulsividad, de afectividad como de racionalidad. Existe además una triada que señala Edgar Morin entre el individuo, la especie y la sociedad. La sociedad vive para el individuo y el individuo vive para la sociedad. De ahí surge la perpetuidad de la cultura. Por tanto, todo desarrollo humano implica el desarrollo también de las autonomías individuales. Es en ese sentido que entra en referencia la educación, ya que ésta debe velar por la idea de unidad de la especie humana sin borrar la de su diversidad. Comprender lo humano es comprender su unidad en la diversidad. Todo humano implica su propia singularidad anatómica. Sin embargo, en el campo social, no hay sociedad humana que no tenga cultura compuesta por un conjunto de tradiciones y saberes arraigados. Aquellos que tienen que ver la diversidad de las culturas y tienen a resaltar este factor, tienden también a minimizar la unidad humana. En ese aspecto, las culturas mantienen las identidades sociales en lo que aquellas tienen en específico, están encerradas para salvaguardar la identidad singular de cada uno. Por lo tanto, la desintegración de una cultura es una pérdida total para toda la humanidad. El ser humano es tanto singular como múltiple a la vez. Lleva consigo varios componentes, tanto racional, afectivo, lúdico, empírico, creativo, es apasionado, es poético, es infantil, es delirante, es neurótico, en algunas ocasiones es racional, en otras es irracional, es inestable, y todas estas características se encuentran entrelazadas entre sí. El ser humano puede creer en lo real, pero también puede creer y sabe que existe la muerte, pero tiene temor a ella. Está lleno de ilusiones, está lleno de decepciones. De ahí nace un factor, una condición, mejor dicho, que es la locura y el delirio. Muchas veces dentro de la condición humana estos dos factores influyen en su comportamiento. El ser humano además cree en conceptos y en preceptos científicos y en experiencias empíricas, pero además está lleno de tradiciones espirituales. Es por ello que el ser humano es un ser complejo en su estudio y no nos debemos limitar al estudio netamente del factor biológico o del factor cultural, sino que debemos entender todas las dimensiones del ser humano para llegar a comprenderlo en su totalidad y llegar a entenderlo. Muchas gracias.